Y ahora nos toca, vimos lo que era la introducción, la primera parte del saludo, y pues ahora vamos a entrar más en materia y vamos a estudiar estamos en el capítulo 1 y vamos a estudiar el versículo número 5, primera de Juan 1:5. El tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante. Bueno, todos los temas que encontramos en la Biblia son de suma importancia para nosotros como cristianos. Por eso que yo siempre digo, es muy importante, porque todo lo que está acá en la palabra del Señor es importante para nuestra vida como cristianos. Pero el tema que hoy vamos a tocar es mucho más importante, porque sin Él no existiéramos, todo sería en vano, no estaríamos en esta tierra, y ese es Dios. Hoy vamos a hablar sobre Dios. Yo siempre que hablo sobre Dios tengo ese cierto temor, esa cierta cautela para hablar sobre Dios, porque cuando nosotros muchas veces mencionamos el nombre de Dios como cualquier cosa, y el nombre de Dios es sagrado. ¿Sabía usted que en el original, el nombre de Dios en el original no tiene pronunciación como tal? Porque el nombre de Dios es soberano. Entonces, cuando usted hable sobre Dios, tiene que hacerlo con cautela. Que muchas veces nosotros decimos Diosito, no. Porque yo lo amo, no. Dios no es chiquito. Cuando usted hable de Dios, del Dios Todopoderoso, es ese Dios con D, y es Dios, no es Diosito. Entonces, hoy vamos a hablar de Dios es luz. De Dios como luz. Entonces, miremos primera de Juan 1:5. Con ayuda de Dios vamos a estar hablando sobre este tema. ¿Tiene usted primera de Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí Juan está hablando que ese es el mensaje en general. Todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos está basado en Dios. Y Dios es nuestra luz. Él es la luz del mundo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, hermanos. Cuando nos referimos a Dios, cuando vemos a Dios, hay que ver que Dios es perfecto. Lo único perfecto que vamos a encontrar en este universo es Dios. Fuera de Él no hay nadie más perfecto. Ni aún los ángeles. ¿Qué pasó con Lucifer? Se dejó seducir por el ego. ¿Y dónde terminó? Entonces el único perfecto es Dios. ¿Quién más es perfecto? Hablando de Dios en su Santa Trinidad. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí? Es una de las grandes frases de la epístola y es una afirmación de gran importancia y de grandes alcances para explicar la posición de Dios frente al ser humano. Entonces, cuando Juan acá se refiere a que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, eso tiene mucho alcance para nosotros como cristianos. Recuerde que nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, si vemos que Dios es luz y no hay tinieblas, o sea, no hay pecado, no hay manchas en Él, la meta, lo que nosotros perseguimos el listón está bien alto. Entonces, si yo me hago llamar cristiano, si soy seguidor de un Dios en el cual no hay tinieblas, ¿qué tengo que procurar yo en mi vida? Reflejar esa luz que viene de Dios y rechazar las tinieblas, que no exista tinieblas en nosotros. Nosotros ya somos apartados para Dios, vivimos en luz. El apóstol Juan nos dijo que Dios es luz. Esta es en realidad una definición de Dios. Con el pastor hemos estado viendo diferentes
Han estado hablando diferentes nombres de Dios y de acuerdo a cada nombre, pues, funciones que cumple Dios. Hoy vamos a ver que Dios es luz y abarca varios de estos que el pastor ha estado hablando, son nombres de Dios. ¿Qué es la luz? Entonces, si decimos que Dios es luz, tenemos que saber qué es la luz. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la luz? Muchas veces decimos, el sol es luz. Esta lámpara es luz, pero esa lámpara no es luz. Esa lámpara es la fuente de luz. Por eso que vemos que esta fuente, ¿de dónde viene? Eléctrica, pero hay otra fuente que puede ser a base de gas y hay diferentes fuentes. Pero en sí, ¿qué es la luz? Es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles. La luz es un tipo de energía que usted mira el color de esto, está viendo el color rojo por la luz. La luz hace que refleje los colores las cosas, hablando materialmente. Ahora espiritualmente, ¿qué es la luz para nosotros? Igual es una energía, es un poder. La energía es poder, es un poder que viene de lo alto, que hace que nosotros brillemos en este mundo. Jesús dijo, ustedes son y son también luz y sal en el mundo. Si estamos en algo que está en oscuridad, si esto está en oscuridad, no se puede ver su belleza. Si nosotros estamos en pecado, si Satanás nos tiene atados, usted ha visto muchas personas que tienen gran potencial, pero como Satanás los tiene atados, ¿cómo terminan? No terminan brillando esas personas. Tienen la vida un desastre. Usted mira a algunas personas y dice, ese muchacho, ¿qué potencial tiene? Solo al salir de acá usted mira a muchos jóvenes que pueden tener un gran futuro. ¿Y dónde están? Las drogas los tienen atados. O sea que las tinieblas, la oscuridad no te va a dejar brillar. Sin embargo, cuando venimos a la luz de Cristo, eso nos va a hacer brillar, pero no brillar para nosotros mismos. No, solo nosotros reflejamos la luz de Dios. No reflejamos nuestra propia luz. Aunque el autor no podía cubrir la totalidad del espectro de los atributos de Dios, podemos decir que dijo mucho sobre este tema. Miremos acá. Juan 8:12. Miremos Juan 8:12, hermanos. ¿Tiene Juan 8:12? Que es del mismo autor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros entonces tenemos que buscar a Jesucristo para tener esa luz. Y el que está en Jesucristo tendrá una luz, pero no es una luz muerta, no es una luz que solo nos hace brillar, sino es una luz que nos da ¿qué? La parte final, ¿qué nos da esa luz? Nos da vida, y vida en abundancia. Entonces, eso es lo importante de buscar de Cristo. Vamos a ver características de Dios como luz. Acá el apóstol está hablando de que Dios es luz. Entonces, ¿qué implica para nosotros que Dios sea luz? ¿Qué considera usted que implica que Dios sea luz para nosotros? Esta frase, Dios es luz, implica muchos aspectos importantes para nosotros como cristianos. En primer lugar, la luz, al hablar de luz, de Dios como Dios, habla de gloria, de resplandor, de belleza y de las maravillas de Dios. Algo brillante, algo esplendoroso, es algo glorioso. ¿Ha visto usted un amanecer? Muchas veces por los afanes de esta vida nos levantamos corriendo y vamos en el carro peleando con el tráfico. Muchas veces no vemos, no disfrutamos un amanecer. ¿Cómo es un amanecer? Te mira cuando empieza a salir el sol, si lo ha visto en unas montañas o a nivel del mar, cuando viene saliendo y esos rayos empiezan a iluminar. Qué hermoso es ver un amanecer.
Lo mismo que ver un atardecer. Estamos en la oscuridad y viene el alba y empieza el sol a nacer, a salir ese sol. Y eso es hermoso. Eso nos da ánimos. ¿Le ha visto usted que cuando estamos en verano pueden ser las 9, 9:30? Y como está la luz todavía, hasta como que da más fuerza, más energías. Pero en invierno, ya se puso oscuro, como que el cuerpo también está, que no quiere. Entonces, por eso vemos que la luz es muy importante para nuestro diario vivir. Las personas no podemos evitar el quedar impresionados al contemplar la belleza y el resplandor de la obra de Dios. Eso del amanecer, el atardecer, ver un día radiante, un día soleado, esas son de las maravillas que Dios ha dejado. Y decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Muchas veces no contemplamos esas bellezas y Dios ha dejado todo eso es para que usted y yo lo disfrutemos. Pero más importante, lo que tenemos que hacer es ver la gloria de Dios. ¿Quiere usted experimentar a Dios como luz a través de esa gloria que hay en Él? Muchas veces nos perdemos bendiciones, nos perdemos disfrutar de esa llenura que Dios tiene para nosotros, de esas bendiciones por no hacer a Dios nuestra luz en nuestra vida. Dios tiene grandes milagros, prodigios para cada uno de nosotros, si nos sometemos de lleno. Mire, el bautismo en el Espíritu Santo ¿quisiera usted el bautismo en el Espíritu Santo? Tenemos que buscar más de Dios. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. La luz es muy importante. ¿Qué fue lo primero que dijo Dios en el Génesis? Antes de todo. Y luego, sea la luz. Y fue la luz. La luz es muy importante para usted y para mí como cristianos. Esa luz, ese conocimiento, dice para iluminación del conocimiento. Nuestra mente está en oscuridad muchas veces, atrapadas por el mundo. Pero si dejamos que Jesucristo more en nosotros, lo que hemos visto, el conocimiento verdadero, dejamos que la palabra de Dios vaya transformando nuestra manera de pensar, se va a hacer iluminado nuestro pensamiento. Viene el conocimiento. Por eso es que vemos que el proverbista habla la importancia de la sabiduría. Y esa sabiduría que viene ¿de quién? De Dios. O sea, Dios te va a iluminar el conocimiento cuando tú te metes más de lleno a escudriñar su palabra. Dios te va a abrir, te va a quitar lo que pasó con Pablo cuando era Saulo. ¿Qué pasó cuando él quedó como ciego? Cuando fueron a orar por él, ¿qué cayó como de sus ojos? Como escamas. Y luego él pudo ver de otra manera. De un perseguidor se convirtió ahora en un perseguido por predicar el evangelio de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos sometemos a que esa luz de Cristo resplandezca en nosotros, van a ser quitadas todas esas vendas que muchas veces no nos dejan ir creciendo. Entonces, la primera característica de Dios como luz es que Él es gloria. Dios es gloria y nosotros tenemos que buscar esa gloria en Él. Otra característica de Dios como luz, la luz revela los defectos. Este es muy importante. Usted se levanta todavía a las 5 de la mañana, ahora que está oscuro, y se levanta en oscura y se quiere ir para el trabajo. ¿Se puede ir solo en oscuras? ¿Salir así? ¿Qué puede pasar? Puede poner un zapato de un color, otro de otro, un pantalón que no combine con la blusa, con la camisa. De repente tenía algunos detalles en la cara, estaba muy cansado y
no vamos a poder ver esos defectos. Entonces, por eso la luz puede verse difundiéndose a sí misma, ilumina las tinieblas, la luz revela los defectos y las impurezas. Cuando estamos muertos en pecado, un muerto no siente. Creo que la palabra habla de que un muerto habla de muerte espiritual, porque un muerto usted lo puede pinchar, lo puede tirar ahí. Los familiares se van a sentir indignados si lo tiran, de cómo lo tiren ahí, pero él ya no va a sentir. Así es cuando usted y yo estábamos en pecado, cometíamos muchas cosas y no sentíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en oscuridad, no podíamos ver nuestros defectos. Pero cuando el ser humano viene a los caminos de Dios, Dios ilumina su vida y uno puede empezar a notar esas manchas, todos esos defectos que hay. Pero ahí ya depende de usted, depende de mí, ir dejando que Dios vaya limpiando esas vestiduras. Entonces, por eso es muy importante Dios como luz, porque revela los defectos que usted y yo tenemos. Permite que yo vea mis manos y si he estado haciendo algún trabajo que las ensucie, puedo mirar y las puedo limpiar. Si usted ha estado trabajando ahí en la mecánica y ha estado con grasa, con aceite, y antes de ir a comer, ¿a dónde acerca sus manos? Donde hay luz primero. Y mira cómo está de sucio. Lo mismo pasa cuando venimos a los caminos del Señor. Muchas veces hemos hecho cosas tremendas allá afuera. Pero viene Dios y dice, ¿cómo están tus manos? ¿Cuánta suciedad tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Venimos y nos limpiamos. Físicamente usted y yo nos podemos limpiar con jabón. Están esos gel para desinfectar. Y espiritualmente, ¿cómo nos vamos a limpiar? Con la sangre de Cristo es la que nos limpia. Si nuestros pecados han sido negros, ¿cómo vienen a ser? Como la blanca lana. Pero el método para que usted y yo nos limpiemos es la palabra de Dios. Por eso es importante leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, porque a través de ella Dios va a ir limpiándonos, nos va a ir que seamos mejores personas día con día. Este personaje, el doctor Chaucer, dijo, ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de él, porque Dios es luz. Me encantó la frase de este personaje. Muchas veces queremos ocultar pecados. Usted la suciedad la puede ocultar en la oscuridad, pero en la luz, por más que usted lo quiera ocultar, la suciedad se va a notar. Lo mismo en nuestros pecados. Ante Dios no hay nada oculto porque Él es luz. Si hay un defecto, si hay un pecado, si hay una mancha, hay una arruga en nuestra vestidura, va a salir, va a relucir cuando la luz refleje ahí. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos pecados, debemos de confesar todos nuestros pecados. Porque como dice ahí, lo que acá está, muchas veces podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, podemos engañar a los demás hermanos. Yo puedo estar acá dando la enseñanza y haber hecho un gran pecado y ustedes no lo van a saber. Pero hay alguien ante el cual no hay nada oculto. Dios lo conoce todo porque Él es luz, Él está reflejando sobre el mundo y Él conoce todos nuestros errores. Entonces tenemos que estar limpiándonos con la sangre de Cristo. Salmo 119, del 104 al 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera camino. Muchas veces vemos este texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Yo estaba analizando esto, que es muy importante lo que dice aquí atrás. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Para que la palabra de Dios sea lámpara a mi camino, ¿qué tengo que hacer? La tengo que utilizar, escudriñar. De nada sirve que a usted se le dé una lámpara, se le dé una antorcha, se le dé algo para alumbrarse, si usted no lo usa. Acá podemos tener iluminación, pero si no la usamos, si no usamos el interruptor, ¿qué va a pasar? Ahí está disponible, pero si usted y yo no la accionamos, no la ponemos. Entonces, para que la palabra de Dios sea lámpara a mis pies, para que sea lumbrera a mi camino, no la tengo que poner debajo de la cabecera de la cama, hermano. Muchas veces queremos agarrar esta palabra como amuleto. Deje abierta la Biblia en el Salmo 91. Satanás se sabe el Salmo 91, hermano. Si usted mira cuando tentó a Jesús, le mencionó el Salmo 91. Yo hasta escuché un personaje que dijo, arranque el Salmo 91 y quémelo y bébese las cenizas. No. Cosas raras, no. La palabra de Dios está aquí, la lámpara está disponible, pero tenemos que nosotros accionar. Dios quiere ver tu voluntad. Dios quiere ver nuestro interés. Vemos allá en el desierto, cuando el pueblo de Dios se rebeló y como castigo llegaron las serpientes venenosas. Cuando Moisés clamó, Dios pudo haber sanado de un solo. Bueno, queden sanos, no les va a hacer nada la serpiente. Pero no, Dios quiere ver tu accionar. ¿Qué le dijo Dios que hiciera a Moisés? Que construyera una serpiente y la colocara. ¿Y qué tenían que hacer ahora ellos? Ver. Dios quiere ver nuestra humildad hacia Él, nuestro sometimiento. Pero la palabra de Dios hasta ahí es una lámpara a mis pies, es una lumbrera a mi camino que me va a ayudar a no tropezar, a poder continuar, a no caer, a no desviarme. Pero yo tengo que hacer esos mandamientos que están acá míos, hacerlos parte de mí. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, pero porque ya hice la palabra de Dios mía. Hermanos, esta palabra la tenemos que hacer nuestra. Por eso es importante, vuelvo a lo mismo, escudriñar. Porque cuando usted escudriña la palabra, usted la empieza a atesorar en su corazón y usted la empieza a practicar, entonces ya la está haciendo suya. Y ya después, cuando le va a hablar a otro, usted ya no le va a hablar de cosas que escuchó, sino de cosas que usted ha experimentado en su vida. Porque muchas veces vamos y decimos, es que tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que sana. Pero cuando estamos enfermos no buscamos de Él. Ha pasado muchas veces, decimos eso a otra persona, Dios te puede sanar, pero nosotros no confiamos que Dios nos puede sanar a nosotros. Entonces primero la tenemos que experimentar en nuestra vida. Entonces Dios es un Dios que revela nuestros defectos, no para tildarnos. Porque eso muchas veces hacemos nosotros, vemos un defecto en otra persona para juzgarla. Dios no es así. Dios nos hace ver nuestros defectos para que los corrijamos. Cuando le llevaron a esa mujer que había estado en adulterio, Jesús conocía los defectos de esta mujer, pero él le dijo, yo no te condeno, solo vete y no peques más. Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo, él conocía todo. Porque le preguntó por su esposo y él dijo que no era su esposo. Bien has dicho, lo había tenido varios. Pero Jesús no la juzgó, sino que él ahora le ofreció una salida. Dios como luz que refleja nuestros defectos no es para condenarnos. Él no ha venido para condenar al mundo, sino para darnos una salida, para que usted y yo escapemos de esta perdición que viene acá. La luz, otra característica de Dios como luz, la luz es pureza y blancura.
nos habla de la pureza y blancura de Dios, de su santidad sin mancha. Dios se mueve sin hacer sombra porque Él es luz. Él es puro. Dios no tiene pecado. Algo que tenemos que diferenciar usted y yo es que Jesucristo vino a este mundo y fue 100% hombre, 100% Dios. La diferencia fue que Él no tuvo pecado. Si usted ha visto las noticias de hoy, en estos días, una plataforma lo que subió, una plataforma de películas subió una película donde se burlan de Jesús. Jesús como homosexual, María como prostituta. Y sale ahí especial navideño. Es una blasfemia, es una burla contra Dios. Y así yo estaba viendo otra película que se mira bonita sobre la vida de Jesús, pero sale que Jesús estaba enamorado de María Magdalena. Y así el mundo trata de tachar de que Jesús tuvo pecado, que Jesús hizo esto, lo otro, dicen que hay descendencia de Jesús hasta el día de hoy. Cosas que tratan de desviar, pero vemos que Él es puro. Es luz y la luz no tiene sombra. ¿Sabía usted que la luz no produce sombra? Yo cuando vi esta imagen pues fui a hacer la prueba. Me dice mi esposa, ¿qué estás haciendo? Alumbrarme aquí, le digo yo. Si usted enciende un fósforo, mira la sombra de acá el combustible, el que está dando la fuente, pero la luz en sí no produce sombra. Otra característica de Dios. Dios no produce pecado. Algo que tenemos que tener muy en claro. Muchas veces nosotros decimos, hermano, yo estoy pasando una prueba. Dios me puso esta prueba. Hermano, ese es un gran error, una aberración decir que Dios te está tentando. Dios no te puede tentar porque en Él no hay pecado. Cuando uno es tentado, ¿por qué es tentado? De su propia carne. Lo que sí pasa muchas veces es que Dios permite que el enemigo nos ponga a prueba. ¿Para qué? Para ir creciendo. La prueba es necesaria en nuestra vida para poder crecer. Así como el oro es probado, nosotros vamos a ser puestos a prueba. Pero no es Dios, porque Dios no tiene pecado. Dios no te puede mandar una prueba porque Él no tiene pecado. Él sí puede permitir, como hizo con Job, que el ángel que vino con los ángeles subió también Satanás. Y allá le dijo que quería tocar a Job. Y pues Dios le permitió, pero hasta cierto punto. Si Dios permite una prueba en nuestra vida es porque Él sabe que usted y yo la podemos superar. Pero Dios en sí no tiene pecado. La luz del sol en realidad, la catarsis, es decir, la purificación de la tierra, no solo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. Si vemos a Dios como luz, la luz más grande que nosotros tenemos acá en la tierra pues, proviene de la fuente, viene del sol. Pero esa luz no solo sirve para alumbrar, sino también purifica. ¿Sabe usted que la luz del sol purifica la tierra? De muchas impurezas, quita muchas impurezas. Así es la luz de Dios en nosotros. No solo nos alumbra, sino que nos purifica. La luz del sol hace purificación de la tierra. No solo nos provee luz, sino también actúa como un gran limpiador. Muchas veces se expone la ropa al sol para que se le quite ese mal olor. Pues aquí se usa mucho más secadora. Yo me acuerdo que mi mamá cuando la ropa agarraba olor aguardado, aquel olor aguardado, pues la ponían a solear y ese olor se iba. Estaba haciendo una purificación. Así va a ser Dios en nuestra vida. Primera de Pedro 1:19. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero,
sin mancha y sin contaminación. Este texto lo estaba tocando el pastor. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Va a ser con la sangre preciosa de Cristo. Tenemos que estar cubiertos con esa sangre, hermano. Ese sacrificio fue necesario para que usted y yo seamos salvos. Por eso el amor cubre multitud. Pero ese amor, ¿qué amor más grande ese que hizo Jesucristo morir en esa cruz por cada uno de nosotros? Y algo muy importante de por qué Él no hace sombra. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue llevado a la cruz, Él murió por todos nosotros, pero Él no tenía pecado. Él no murió por sus pecados, no murió por sus errores, murió por los errores de nosotros, por nuestros pecados. Murió por la humanidad. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Algo que me llama mucho la atención acá. Limpiándonos de toda contaminación, ¿de qué dice? De carne. Pero no solo de carne, sino también de espíritu. ¿Cuáles son esas contaminaciones de carne? Son esos deseos que vienen de esta carne pecaminosa. Esta carne solo quiere los deleites del mundo. Pero hay muchos pecados, muchas cosas que vienen ¿de dónde? De espíritus. Hay muchas personas que están atadas por espíritus inmundos. Y más esas personas que han estado en los caminos de Dios y se han alejado. La misma palabra de Dios dice, ¿qué pasa cuando es expulsado un espíritu inmundo? Se va, anda por los montes, por los collados, se va por allá. La casa está limpia, pero esa casa, si la dejan limpia y deshabitada, ¿qué pasa? Va y consigue a ¿cuántos más? Más fuertes que él, vuelve y vuelve a tomar posesión. Muchas personas que están contaminadas por espíritus inmundos no pueden salir de las situaciones que están porque se han dejado posesionar por espíritus inmundos. ¿Qué necesitan ahí? La sangre de Cristo. Van a haber momentos en los que usted va a tener que luchar contra demonios, hermano. Echar fuera demonios. ¿Estamos preparados? Tenemos que estar en luz y eso solamente es por medio de la sangre de Cristo. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó. ¿Qué le pasó a aquellos que querían echar un demonio? ¿A Jesús? Conozco. Pero ustedes, no sé quiénes son. Y se les fue encima, ¿va? Y tuvieron, hasta los desnudó y tuvieron que salir corriendo. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que afirmarnos. Porque hay muchas personas allá afuera que están atadas. Tienen ataduras de Satanás. Muchas personas sedientas. Y es ahí donde usted y yo tenemos que hacer nuestro papel de poder ser de ayuda, de poder ser un canal para que esas personas vengan a los caminos de Dios. Otro punto muy importante de Dios como luz es un guía. La luz guía a las personas. Unos científicos alemanes hicieron un experimento. En un salón bien grande, pusieron unas personas en una esquina del salón y les dijeron que tenían que ir hasta la otra esquina en línea recta. Era amplio el salón y apagaron las luces. Y con cámaras que pueden monitorear en la oscuridad estaban viendo qué pasaba. ¿Qué creen que pasaba con las personas? Sí, iban en círculos. Según iban rectos en el mente, pero estaban en círculos. Y según ellos iban rectos. Pero al apagar la luz eso los desorientó. Entonces, la luz es muy importante porque señala el camino, señala la ruta.
la luz que brilla en el horizonte impulsó a los hombres a animarse, a continuar marchando. Dios es luz. Vemos en el desierto cuando salió el pueblo de Dios. En el día los acompañaba ¿qué? Una nube. Y en la noche, una antorcha. ¿Esa antorcha iba? Iba guiándolos. ¿Cuál es la antorcha que nos guía a nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra luz? Muchas veces colocamos como nuestra antorcha, nuestro estandarte, colocamos el dinero, colocamos nuestro trabajo, colocamos las cosas materiales. Mi esposa me venía leyendo una historia ahorita en la mañana de una mujer que su trabajo y perdió a sus 2 hijos. Al final, ¿qué ganó? Otras veces ponemos como antorcha nuestro ego, nuestros deseos carnales. Pero si ponemos a Cristo como nuestra guía, nuestra antorcha, nos va a llevar a buen camino. Entonces, por eso es muy importante Dios como luz. Salmos 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que habla que la palabra de Dios es recta. Ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna, ese camino que es Cristo, es un camino recto. Qué bonito es manejar por un camino recto, por una carretera que sea recta. Pero qué difícil es manejar por esos caminos que son un montón de curvas y unas curvas bien cerradas y con barrancos a la orilla. Lo único que tiene este camino que sí es angosto. ¿Por qué creen que el camino es angosto? ¿Por qué Jesús dijo que el camino era angosto? ¿Por qué no un camino ancho? Porque en un camino angosto, ¿qué? No hay mucho espacio, no hay mucho como para querer desviarnos un poco. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que estar firmes. Como dice, con el cinturón, con el cincho, bien puesto, bien apretado. Con nuestra armadura, bien colocada. Sí, nos desviamos, volver a afirmarnos nuevamente. Y otra razón, que porque el camino es angosto, es para que nosotros estemos concentrados. Si usted va en un camino que es amplio, que hay mucho espacio, hasta pone una mano acá, se puede ir distrayendo. Pero si es un callejón, algo angosto, ¿cómo va? Y hay carros a la par. ¿Va? Firme, atento. Por eso, el camino de Dios, nosotros tenemos que ir atentos. Porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando usted maneja puede ir tranquilo, pero otra persona puede venir. No puede venir en sus 5 sentidos. Lo mismo, nosotros podemos ir bien, pero Satanás anda viendo cómo nos desenfoca. Entonces, por eso es que el camino es angosto, para ir atentos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra guía, no hay otra antorcha, no hay otro estandarte que seguir, no hay otra meta que solo Cristo para poder llegar al cielo. Muchas personas ya están planificando, haciendo búnker. Estaba viendo que hay hasta una compañía que se dedica a vender búnker, preparándose para el Armagedón. ¿Se imagina? ¿Qué pensamientos? ¿En quién tienen su confianza esas personas? En la bolsa, en el dinero. Porque esos búnkers no son baratos. Valen dineral. Pero ¿será que eso los va a salvar?
¿Qué habla la palabra? Si estás hasta en lo profundo del mar, ¿qué? Y si estás allá en la luna, no podemos salir de este universo nosotros, no importa dónde estemos, no nos vamos a poder y no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Entonces, el único guía, la única luz que usted y yo tenemos que enfocar el único camino es Cristo. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. No hay otro, hermanos. Entonces, ¿qué aspectos hemos visto de Dios? De Dios como luz. Es guía. Dios es también el ¿qué? Es gloria. Y te hace ver también los defectos. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. Hay muchas personas que se han puesto a pensar qué es la oscuridad. Pasa lo mismo con el frío y el calor. Que hay personas que dicen, en realidad, dicen el frío no existe, sino que el frío es la ausencia de calor. Dice, igual dice que la oscuridad no existe, sino que la oscuridad en realidad es la ausencia de la luz. La oscuridad realmente es la ausencia de luz. ¿Por qué? Donde hay luz, Satanás no puede existir. Satanás ya fue derrotado. Fue arrojado desde allá, desde donde él estaba, desde el privilegio que le había dado Dios, desde allá fue destronado. Y luego Jesús lo venció cuando estuvo en la tumba. Satanás ya está derrotado. Entonces muchas veces hay personas que tienen temor. Es que yo tengo miedo. Le tengo miedo a Satanás. Hay quienes que todavía le tienen miedo a la ciguanaba, que no sé qué, que no sé cuándo. A la llorona, que me van a asustar de noche. Pero ¿por qué muchas veces tenemos pesadillas, hermano? Yo me he dado cuenta de algo. El día que yo no oro para dormir, hay veces que esos días son cuando tengo pesadillas. Tengo cosas que vienen. Algo muy importante, si estamos en luz, cuando usted, aquí puede llegar la oscuridad, usted prende una luz, la oscuridad no se puede quedar. Así mismo es Satanás, así mismo es la maldad. Si llega la luz de Cristo, él no puede estar ahí. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese poder que viene de lo alto. Así Satanás va a huir de nosotros, porque ahí está la luz de Cristo. En realidad es hostil a la luz. La luz y la santidad de Dios están en un conflicto directo con la oscuridad de la maldad y del caos del sistema del mundo. Satanás no puede resistirle a Dios. Entonces tenemos que recibir ese poder, hermano, que viene de lo alto para que Satanás salga huyendo de nosotros. No porque yo me las puedo, no, porque Cristo está en mí. Efesios 6:12. ¿Por qué usted y yo tenemos que estar en luz? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso están en las tinieblas. No podemos confiar en nuestro físico. Si fuera físicamente vencer a Satanás, pues sería de prepararnos para poder tirar unos buenos puñetazos, ¿no? Pero es algo espiritual. Usted se puede cansar ahí, van a decir, está loco, ¿con quién está peleando? Les digo esto porque hay una persona que estaba posicionada por un demonio y que fueron a orar por él, le dijeron que tenía un demonio. De aquellas Biblias, hermanos, para estudiar de pasta dura, que lo agarraron, ¡pum!, en la cabeza, para que Satanás se le saliera. Hasta lo podían matar. Y eso no fue un chiste, pasó allá en Guatemala. Le pegaron un bibliazo, le pegaron. ¿Será que así es como vamos a luchar contra Satanás? Sí, han matado. O otros que les meten tomas, ¿va? Que para que salga el demonio. Han hasta matado personas. Entonces, hermano, no es físicamente que vamos a luchar nosotros, sino que va a ser
en esas regiones celestes, es en lo espiritual. Y ahí esas luchas, hermanos, las luchas son tremendas. Por eso un punto importante de nosotros tenemos que aprender guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes se consideran guerreros espirituales? Amén, hermanos. Tenemos que buscar. Muchas veces le tenemos miedo a esa parte, pero no. Nosotros tenemos que Dios nos ayude y poder saber hacer guerra espiritual. Porque esta es una lucha que no está físicamente, sino que es una lucha en las regiones celestes, donde están esos gobernadores de las tinieblas. Entonces, el secreto está esa luz que es Dios. Si usted y yo estamos en la luz de Cristo, vamos a triunfar y vamos a ir de gloria en gloria y vamos caminando para un día estar con Cristo. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. Este ha sido... Bueno, ¿puede ponerle el último antes del slide que está antes?